confieso que explicar lo que está sucediendo en Venezuela me genera una tremenda dificultad. La dificultad que genera tener que explicar lo evidente, lo que se explica solo, lo que está a la vista de todos. Uno se siente como un detective que llega a la escena del crimen y encuentra una selfie que se tomó el criminal en el momento que estaba asesinando a su víctima. No le hace falta explicar nada. Ahí está la prueba absoluta, contundente, a la vista de todos. Acá pasa más o menos lo mismo. Entonces, para encarar esta página con semejante dificultad, ¿cómo explicar lo que está a la vista de todos? Lo que no debiera ser discutido y sin embargo es discutido. Yo me formulé una serie de preguntas. La primera es legítimo o es fraudulento el proceso electoral que desembocó en las urnas del domingo, de ese domingo sangriento en Venezuela? ¿Es legítimo o es fraudulento ese proceso electoral? Es fraudulento. Pero no porque yo haga periodismo de investigación o porque me esté guiando por la descripción que hace una de las partes en pugna o porque siga tal línea de razonamiento impulsada por tal o cual dirigencia o por tal o cual corriente intelectual. Es fraudulenta porque el propio Nicolás Maduro, en sus discursos públicos, lo muestra. El propio Diosdado Cabello, número 2 del régimen, en su propio programa de televisión, puso a la vista el carácter fraudulento de ese proceso electoral. ¿Cómo pusieron a la vista el carácter fraudulento del proceso electoral que estaban impulsando? Mostrando, casi diría, ostentando la intimidación, la amenaza a los votantes para que concurran a votar. Esta es una elección tan extraña, un referéndum, un pronunciamiento en las urnas tan extraño que aquí el ganador y el perdedor no se dilucidaba a la hora de los escrutinios viendo qué candidatos sacaron más votos y qué candidatos sacaron menos. Acá no se trataba de eso. Nadie habló de los votos que sacaron tales candidatos y tales otros candidatos y quién sacó más y quién sacó menos. Todos los candidatos pertenecían al mismo espacio político. Lo único que importaba es cuánta gente iba a votar y cuánta gente no. Es tan absurda la realidad que se ha implantado en Venezuela que era una competencia de un referéndum contra otro referéndum. Hace un par de semanas la oposición realizó un referéndum absolutamente simbólico y con observadores internacionales que lo verificaron, demostraron que votaron más de 7.600.000 personas. 7.600.000 personas en un referéndum realizado con escasa logística, casi sin los medios de comunicación, porque el grueso de los medios de comunicación están en manos del poder político, siendo una consulta absolutamente simbólica, lograron que más votantes de aquellos que le dieron la presidencia a Nicolás Maduro se pronunciaran en contra de esta constituyente. Ahora, lo que intentó el domingo Nicolás Maduro es que haya más gente pronunciándose por la constituyente, yendo a votar, que los que se pronunciaron contra la constituyente en el referéndum que hizo la oposición. Pero era 7.600.000, había quedado alta la vara. Entonces Nicolás Maduro, repito, esto no es una versión de la oposición, esto no es una versión de la prensa hegemónica, del gobierno norteamericano. Esto usted lo puede googlear y véalo de nuevo si es que no lo vio. Vea los discursos de Maduro, vea a Maduro explicándole a funcionarios y a dirigentes cómo tenían que hacer
para que toda aquella gente que esté bajo su jurisdicción de uno u otro modo, o que esté bajo la influencia de ese funcionario, de ese dirigente, de uno u otro modo, fuese a votar, esté obligado a ir a votar. Esto está a la vista, o sea, esto es Nicolás Maduro públicamente. Nicolás Maduro públicamente en la mañana del domingo apareció en cámara después de votar y mostró el llamado carné de la patria, ¿no? Explicando que con su código de barras el Estado, el poder, registraba automáticamente y para siempre, utilizaba así esa aclaración, y para siempre, quién acudió y quién no acudió a votar. Con ese carné es con el que hay que presentar para obtener la bolsa de comida, aunque también hay que pagarla, pero a un precio más lógico del que existe en los supermercados. O sea, hacían ostentación de presión, de amenaza, de intimidación para que la gente vaya a votar. Así y todo, tuvieron que prohibir a los medios internacionales y a los medios locales que no fuesen oficialistas acercarse a menos de 500 metros de cada centro de votación. Nadie pudo registrar si había colas o no había colas. No había observadores internacionales. Esto es abierto y público. No es una deducción mía, no es una opinión subjetiva. Es abierto y público. El gobierno impidió que haya observadores internacionales. El gobierno impidió que la prensa crítica y los medios extranjeros puedan acercarse a menos de 500 metros de un lugar, de un centro de votación. No había ninguna forma de registrar objetivamente cuánta gente participaba. La versión iba a ser la que daba el gobierno. Si la cree bien y si no, no. Esa intimidación no es una deducción, no es una opinión, no es una subjetividad. Está a la vista en los pronunciamientos públicos del presidente y del número 2 del régimen. Por lo tanto, al carácter fraudulento no lo estamos deduciendo porque nos guiamos por el discurso opositor o de la prensa crítica. Lo estamos viendo en los discursos y en las actitudes del presidente y del número 2 del régimen. Otra pregunta, ¿era necesario este proceso constituyente? Es importante recordar que la Constitución que se quiere dejar de lado no es una Constitución decimonónica cuyos postulados habían caducado. Es una Constitución redactada por iniciativa de Hugo Chávez en 1999, una de las constituciones más jóvenes, es la Constitución más joven de América Latina, ¿no? Y se redactó por iniciativa de Hugo Chávez, no del sistema anterior al arribo del chavismo al poder, por Hugo Chávez, ¿no? Eso es lo que este régimen tiene necesidad de reemplazar. ¿De dónde surge la necesidad de reemplazar esta que es, repito, la constitución más joven del continente y la hizo el propio Hugo Chávez? Primero, del desastre económico. Necesita con desesperación que repartir, entregar, para usar terminología que usamos acá para la misma situación, ¿no? Entregar recursos naturales a empresas chinas y a empresas rusas. Empresas chinas y empresas rusas que ven un gobierno tan sostenido en la nada, tan ilegítimo, que le reclaman un marco de legitimidad, como el Congreso, la Asamblea Nacional, que fue el último cuerpo institucional votado libremente en elecciones plurales hace 2 años, ganó por amplia mayoría la oposición. La Asamblea Nacional no le avala esa entrega de recursos naturales, no le avala los contratos con las empresas chinas y rusas
que van a hacerse cargo de lo que debiera hacerse cargo PDVSA, pero no puede por el deterioro gigantesco que tiene la petrolera estatal, entonces desesperadamente el régimen necesita reemplazar la Asamblea Nacional. Ya no le basta con la vasectomía institucional que le practicó, volviéndola infértil, porque es una legislatura que no puede legislar. Ya no le basta con eso. Necesita reemplazarla por un cuerpo que sí le dé el aval que el Congreso no le estaba dando. Ese cuerpo es la Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente no solo de inmediato reemplaza al Congreso elegido por el voto popular, el último que hubo hace 2 años, después quedó suspendido todo proceso electoral, el calendario electoral quedó suspendido, sino que durante el año que reemplaza a la Asamblea Nacional puede rediseñar la estructura política e institucional del país. Y lo que va a salir de ese rediseño, sí y solo sí, es un régimen de partido único o un régimen con oposiciones dibujadas. Hasta el régimen norcoreano supuestamente tiene partidos de oposición. Por supuesto que no son reales, son ficciones, están dibujados. Eso es lo que va a ocurrir con la constituyente. No puede ocurrir otra cosa que no sea esa. Otra pregunta clave: ¿es responsable el régimen de esta catástrofe económica que está produciendo una diáspora gigantesca de venezolanos que huyen del autoritarismo, de la violencia y del hambre? ¿Es responsable este régimen? O, como dice este régimen y todos sus defensores en la región, el responsable es la oligarquía, el imperialismo, que le aplicaron lo que el régimen llama una guerra económica. Bien, la pregunta ahí tendría que ser: ¿y por qué a Evo Morales no le hicieron guerra económica? Si Evo Morales se vive peleando con el imperialismo, tiene un discurso antioligárquico, ¿por qué a él no? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque Evo Morales tiene un excelente manejo de la economía. Y Bolivia tiene una economía vigorosa porque está bien manejada. Y en el capitalismo no se sabotea por sabotear, porque no es democrático, porque no me gusta, porque pienso diferente. La lógica del capital es buscar ganancia. ¿No? Dejemos de lado esto. Rafael Correa administró mejor, no hizo falta crear el argumento de la guerra económica. Uno podría poner muchos más ejemplos, porque podrían decir, como dicen algunos, bueno, pero el derrumbe de los precios internacionales del crudo hizo que un país que depende del petróleo, bueno, cayera en la bancarrota. Entonces explíqueme por qué los países árabes no cayeron en la bancarrota, los países árabes productores de petróleo. ¿Por qué Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Omán, Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, por qué ellos no cayeron en la bancarrota? Fíjense que Venezuela no solo flota en petróleo, además está bendecida por la naturaleza. Tiene una naturaleza próspera, se puede hacer cría de ganado, se puede sembrar, tiene paraísos caribeños para crear grandes centros turísticos. Los sauditas tienen el petróleo en el subsuelo, pero en la superficie tienen un desierto yermo, arena, solo arena, no pueden plantar absolutamente nada en ese desierto. Los precios internacionales del crudo le caen para todos los países productores de petróleo. Los países árabes no se fundió ninguno. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué teniendo mucho menos Arabia Saudita en materia de naturaleza? Porque tienen el petróleo en el subsuelo, pero en la superficie tienen el desierto absoluto, ¿no? El de las dunas, las médanos de arena y nada más que arena. ¿Por qué no se fundieron? Porque administran y gestionan mejor. Lo que gobierna Venezuela, obviamente, es una ineptocracia, una pandilla de inútiles que solo son hábiles
para generar caja propia a través del contrabando de combustible, a través de los vínculos con el narcotráfico, a través de todas las formas conocidas y desconocidas de corrupción. Póngale que esto es una subjetividad mía. Póngale. No obstante, lo demás está a la vista. Lo demás está a la vista. Está a la vista. Que el gobierno que encabeza Maduro perdió el derecho a ser llamado gobierno. Se ganó el mote de régimen, porque quienes todavía dicen que hay legitimidad tendrían que ver que la legitimidad no es algo con lo que se nace y se muere. Fujimori fue legítimamente elegido como presidente, pero cuando cerró el Congreso en el autogolpe, perdió esa legitimidad. Ni siquiera hace falta explicar que la legitimidad de la urna se puede perder. En el caso del régimen que encabezan Maduro y Diosdado Cabello, la legitimidad obvia que tenían y evidente del origen en las urnas, la perdieron cuando le practicaron una vasectomía institucional al poder legislativo porque había ganado la oposición y tenía mayoría. Continuaron perdiéndola cuando suprimieron el calendario electoral porque todas las encuestas les mostraban que si iban a una elección para lo que sea, la perdían, y profundizaron aún más su deslegitimación cuando no realizaron el proceso revocatorio para la cual la oposición, nos guste o no, de derecha o de lo que sea, la oposición había cumplimentado todos los requisitos y por la Constitución, cumplimentados todos esos requisitos, debía haber un referéndum revocatorio y no lo dieron. Ahí están las causas. Esto no son interpretaciones, esto no es subjetividad, esto no es opinión, esto es ver lo que está a la vista, como ese detective que entra a la escena del crimen y lo que encuentra es una foto, una selfie del criminal en el momento en que está asesinando a su víctima. Cada vez son menos los que defienden la legitimidad y el supuesto carácter democrático de un régimen cada vez más visiblemente dictatorial, y cada vez es más clara la razón de ese apoyo que se mantiene, y la razón también está a la vista. La posición de Uruguay, basta ver los números de ANCAP, la petrolera estatal uruguaya, que si no estuviera recibiendo el petróleo subsidiado que recibe de Venezuela, el quebranto que le dejó el paso por la presidencia de Raúl Sendic, el actual vicepresidente, hubiera sido letal para esa empresa. A donde uno se asome, ve dinero o ve el poder económico en blanco o el negro. En blanco lo que es de PDVSA, el negro los dólares que salen de las arcas ocultas del régimen para financiar precisamente eso, lealtades. Hasta la próxima página.